Hola, mi nombre es Jimena Moreno y estoy aquí para hablar acerca de la transmigración centroamericana. Los mexicanos nos quejamos constantemente del trato que reciben al querer pasar la frontera con Estados Unidos, pero la realidad es que nosotros somos mucho peor con los migrantes centroamericanos que quieren transitar por nuestro país para llegar a su destino, Estados Unidos. Esa es mi hipótesis, pero nosotros como mexicanos nos sentimos incapaces de confirmar lo que acabo de decir. Estamos tan orgullosos de nuestro país que creemos incapaces a nuestros paisanos de darle un maltrato a alguien. No nos atrevemos a mirar más allá del periódico de la mañana o del noticiero en la noche, que según nosotros dice el 100% de la verdad. Es por eso que existen contrapuntos a mi hipótesis. La mayoría no está ni siquiera enterada del cruce de migrantes centroamericanos por nuestro país. Por eso se niegan a decir que se les dé un maltrato. Ni siquiera saben que existe. Nuestra responsabilidad como mexicanos o de cualquier nacionalidad es no quedarnos con la información de primera mano. Es por eso que yo me puse a investigar y durante los próximos minutos sostendré mediante 5 argumentos la veracidad de mi hipótesis. Número 1. La franja fronteriza, refiriéndome a la zona alrededor de la frontera sur de México, es el lugar más peligroso en el mundo para ser transitado por migrantes. La frontera, ahora sí, entendiendo como el lado nada más de cruce, es muy porosa. Se puede entrar por varios lados, por el río, por la montaña, etc. Pero del otro lado, después de haber llegado, les espera un infierno a los migrantes. Ellos son víctimas de la delincuencia organizada, de los garroteros, de la policía, de las maras, incluso del Instituto Nacional de Migración. Para dar un dato que obtuve de un texto de Amnistía Internacional, el secuestro de los migrantes centroamericanos es el segundo negocio de la delincuencia organizada. 6 de cada 10 mujeres centroamericanas son víctimas de una violación, pero lo peor, lo más preocupante y lo más vergonzoso es que todo esto y muchos otros ejemplos más suceden por las alianzas que tienen los grupos ya mencionados con los conductores de trenes, mecánicos, guardias privados, mexicanos, etc. Mi segundo argumento. Por México transitan 500,000 de indocumentados al año. Solamente la mitad logra llegar a su destino en Estados Unidos. Secuestros, asesinatos, violaciones, extorsiones son solamente un ejemplo de lo que sufren a diario los migrantes centroamericanos. La CNDH reporta 1,600 secuestros al mes de indocumentados. Un dato interesante, el rescate de un migrante está entre los 5,000 y los 10,000 dólares. Pero lo peor, y de nuevo lo más vergonzoso, es que si la identidad de los migrantes no es identificada o confirmada, los cadáveres son enterrados en una fosa no señalada en México. Mi tercer argumento. Los centros de detención a los migrantes centroamericanos no cuentan con las necesidades básicas y están en pésimo estado. Los centros de detención presentan problemas como falta de higiene, falta de agua potable, falta de comida, falta de atención a la salud, medicinas, cobijas y colchones, etc., así como los espacios suficientes para albergar. Con espacios suficientes me refiero desde lo básico, habitaciones separadas por hombres y mujeres, y si no existe ni siquiera esto, tampoco existe espacios separados para enfermos y sanos. Mi cuarto argumento, el transporte a través de México para llegar a la frontera es riesgoso, caro y poco estable. En México existen 3 tipos de rutas. La marítima, para la que se debe contar con un bote y contacto en el Pacífico, la aérea, para la que se debe contar con visa, por lo tanto no es la ruta de los migrantes, y la terrestre, que es la más peligrosa y la de principal uso. Para esta ruta, nuestro país se divide en 3 más, la del Golfo, la del Occidente y la del Pacífico, pero por ningún lado es seguro viajar. Del 500,000 que llega a México, solamente el 50% llega a la frontera con Estados Unidos, la que está cerrada y vigilada por todos lados a excepción del desierto de Arizona. Y si ya cruzaron todo México y sobrevivieron a los secuestros, el desierto de Arizona es pan comido, ¿verdad? En su destino, en Estados Unidos, los centroamericanos son iguales a los mexicanos. Para ellos no hay diferencia, son migrantes y están en su país. Y por último, mi quinto argumento. Los centroamericanos no cuentan hasta ahora con una ley que los defienda. No tienen el derecho de denunciar, de tener visas ni de reportar secuestros. Bueno, pues esto ya es falso. Se cuenta ahora con una nueva ley, hace no más de un año, pero si tú no lo sabías, ¿crees que los centroamericanos lo saben? Ellos no pueden denunciar,
que los han robado, que han violado a su mujer o que les han secuestrado a sus hijos, porque al llegar a ponerle un alto a la situación son deportados a su país y jamás se le da seguimiento a su caso. ¿Tú irías a denunciar? Puedo asegurar que todo lo que acabo de decir es solamente un pequeño ejemplo de la desigualdad que se vive en nuestro país. Debemos darnos cuenta que no siempre somos la víctima mayor, que existen hermanos que quieren una vida mejor, así como tú. Gracias.